Los instrumentos de recolección de datos o información son herramientas diseñadas para obtener, registrar y organizar datos de manera sistemática dentro de una investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. Su función es garantizar que la información obtenida sea válida, confiable y pertinente para responder a los objetivos del estudio. Saludos, mi nombre es Alexandra Romero y conjuntamente con las magísters Juliana Altuve y Sulismar Gallardo presentaremos los procedimientos de cálculo de la confiabilidad de instrumentos de recolección de datos o información. Disfruten el recorrido. Iniciamos definiendo la confiabilidad, la cual es el grado en que un instrumento produce resultados estables, consistentes y precisos, indicando la ausencia del error aleatorio. Es decir, es entendida como la estabilidad y precisión con que un instrumento mide un constructo. Citando a Palella y Marsti 2017, es el grado en que las mediciones están libres de la desviación producida por los errores causales. Esta puede estimarse mediante diversos procedimientos y a continuación presentaré algunos de los más utilizados en el enfoque cuantitativo, como son la consistencia interna, las pruebas paralelas y la división por mitades, cada uno con supuestos, pasos y criterios de interpretación específicos. En cuanto a la consistencia interna, este procedimiento se basa en la premisa de que todos los ítems del instrumento deben medir el mismo constructo, por lo que su coherencia interna puede evaluarse a partir de una única aplicación. El proceso inicia con la administración del instrumento a una muestra adecuada, bajo condiciones homogéneas de aplicación. Posteriormente, se realiza la depuración de los datos, verificando la ausencia de valores perdidos, la correcta codificación de los ítems y la inversión de aquellos redactados en sentido negativo. Una vez depurados los datos, se calculan las estadísticas descriptivas por ítem y la correlación ítem total corregida, lo que permite identificar reactivos que no contribuyen al constructo. Para estimar la confiabilidad se selecciona el coeficiente apropiado. Puede ser el alfa de Cambridge para ítems politómicos tipo Likert o la KR-KR21 para ítems dicotómicos. Continuamos con las pruebas paralelas. Este método requiere la construcción de dos formas equivalentes del instrumento, forma A y forma B, que midan el mismo constructo con ítems distintos pero comparables en contenido, dificultad y estructura. El procedimiento inicia con la elaboración de un banco de ítems y la selección de dos conjuntos equivalentes. Ambas formas se aplican al mismo grupo de participantes, idealmente controlando el efecto del orden de aplicación. Tras obtener las puntuaciones totales de cada forma, se calcula la correlación de Pearson entre ambas. Si las formas son verdaderamente paralelas, dicha correlación constituye una estimación directa de la confiabilidad. En algunos casos se utiliza la fórmula Spearman-Brown para ajustar la estimación cuando se combinan o comparan longitudes de prueba. Una correlación elevada indica estabilidad y equivalencia en la medición del constructo. En cuanto a la división por mitades o split half, permite estimar la confiabilidad a partir de una sola aplicación del instrumento. El procedimiento consiste en dividir la prueba en dos mitades equivalentes, ya sea por ítems pares e impares, por contenido equilibrado o por secciones equivalentes. Para cada participante se calcula la puntuación correspondiente a cada mitad y se obtiene la correlación entre ambas. Dado que esta correlación refleja la confiabilidad de una prueba reducida a la mitad de su longitud, se ajusta mediante la fórmula de Spearman-Brown. La confiabilidad es esencial para garantizar la calidad y el rigor en la medición. La elección del procedimiento depende del tipo de instrumento, los recursos y el propósito del estudio. Saludos cordiales tengan todos. Continuando con la presentación, como hemos podido observar con respecto a lo que es la confiabilidad interna de los instrumentos, nos hemos podido dar cuenta de que existen diferentes tipos de confiabilidad, entendiendo que están las de la consistencia interna, las paralelas y las de las mitades, por mitades.
En ese contexto cabe destacar que la confiabilidad mide lo que es la estabilidad dentro de lo que es un instrumento y los valores que él pueda arrojar dentro de un proceso investigativo, mientras que la validez es la que nos permite determinar si un instrumento mide lo que debe medir, es decir, que mide contenido y validez y rigor del constructo investigativo, es decir, precisión. Ahora, cada una de estas técnicas, tipos de confiabilidad, tiene su técnica de análisis. En este caso me corresponde explicar que para lo que son la consistencia interna tenemos 3 tipos de técnicas ampliamente aplicadas dentro del estudio cuantitativo, como lo son el alfa de Cronbach, el Q de Richardson, conocido como KR20, el mayormente utilizado, pero está el KR21, que tienen diferencias dentro de lo que son las unidades de análisis, y lo que es el de test-retest, que vamos a estar viendo de forma continua. Entonces, dentro de los procesos de confiabilidad y de validez podemos denotar un detalle que es muy importante. El que un instrumento sea confiable no significa que tenga validez, que mida lo que debe medir, porque la confiabilidad va a buscar arrojar datos de acuerdo a lo que sea, cualquier contenido. Sin embargo, la validez va a buscar que el constructo esté debidamente enfocado y establecido al contenido investigativo. Por lo tanto, cuando tenemos un instrumento que es considerado válido, se considera que el instrumento va a tener un nivel de confiabilidad internamente establecido. Lo que hay que ubicar, qué tan estable va a ser el instrumento. No ocurre lo contrario. Podemos tener un instrumento que tenga una confiabilidad porque va a botar valores en el tiempo, más sin embargo puede ser que mida elementos que no son propios del proceso investigativo. Ahora, en ese orden de ideas, lo que es el alfa de Cronbach como técnica de análisis de la confiabilidad interna de un instrumento fue creado por Lee Cronbach en 1951 y lo que nos permite a nosotros es establecer el estudio de elementos que tienen múltiples opciones o múltiples segmentos en una escala o cuestionarios con diferentes órdenes de identificación. Entonces, dentro de las escalas que se establecen de el Cronbach se usan elementos con, por ejemplo, la escala Likert, en la cual se pueden tener 3 opciones de selección, 5 opciones de selección o 7 opciones de selección, dentro de las cuales se van a sistematizar indicándole números sujetos a una sugerencia. Por ejemplo, una escala Likert dentro de un cuestionario para lo que es la parte de la confiabilidad interna con el alfa de Cronbach podría ser siempre, nunca, a veces, para una escala de 3 opciones. Esos indicadores van a variar dependiendo del contexto. En función del Q de Richardson, el Q de Richardson fue creado para el año de 1937 por lo que fue Frederick Kuder y Marion Richardson, y ella es la homóloga para las pruebas de consistencia interna, pero en vez de hacer múltiples opciones, mide 2 opciones, es dicotómica, mientras que el alfa de Cronbach mide un cuestionario politómico, el Kuder-Richardson KR2021 miden lo que son los instrumentos con opciones dicotómicas, verdadero o falso, si no, de acuerdo en desacuerdo. Y esta se mide por diferentes segmentos muy establecidos en el tiempo. Se aplican en un corte único ambas pruebas, tanto Cronbach como KR20, mientras que la otra técnica que se utiliza dentro de los procesos de consistencia interna es la de test-retest, donde hay un proceso de aplicación y reaplicación de la misma prueba con el mismo contenido en diferentes segmentos de tiempo. Se aplica 2 veces para medir la permanencia, estabilidad dentro de lo que es la opinión o lo que se quiere medir en el contexto. Ok, ahora con lo que corresponde al alfa de Cronbach, el alfa de Cronbach permite establecer lo que son los elementos propios de un cuestionario con escalas Likert. En este caso, una escala Likert va a tener, por ejemplo, de 3, 5 segmentos. Cuando tenemos el de 5 segmentos, él va a trabajar con sus formulaciones con respecto a lo que son el número total de los elementos que están siendo considerados o participantes, la varianza de las respuestas individuales de cada uno de ellos y la varianza de los totales de las respuestas por cada individuo en completo. Entonces, cuando se establecen todos esos valores, pues eso nos va a permitir a nosotros establecer lo que es el propio contenido de ese alfa de Cronbach. Entonces se tiene
en ese contexto una ponderación. Esta ponderación va a estar establecida entre lo que es por lo menos un 0,89 y ese nos va indicando a nosotros que es un valor altamente establecido para lo que es una confiabilidad. Con respecto al Q de Richardson, conocido como KR20, uno de los más usados, mide valores dicotómicos, 1 o 0, sí o no, verdadero o falso. ¿Qué pasa en la formulación del Q de Richardson a diferencia del alfa de Cronbach, que mide tanto los valores acertados como los que son no acertados? Considera tanto las respuestas positivas como negativas y las va a incluir dentro o las va a dividir dentro de lo que es la varianza de los totales establecidos de esa formulación. Y nos da pues al momento de aplicar la fórmula estándar del KR20 un valor que es el que nosotros vamos a considerar entre 0 o 1. Mientras mayor proximidad tenga este valor a un 0 y a un 1, pues por supuesto que es más aceptable. Con respecto al 1. En ese orden de idea tenemos el test retest, que es lo que nos permite ver dentro de un gráfico de dispersión en el tiempo la aplicación de un mismo instrumento, las mismas preguntas, pero en dos segmentos de tiempo distintos a la misma población, que nos permite establecer esta herramienta técnica de confiabilidad, nos permite establecer la presencia, la secuencia y la misma manutención de respuesta de los individuos en el tiempo. En ese orden de idea, tengo un ejercicio para medir lo que son las competencias y el dominio de 50 personas dentro de lo que es las competencias a nivel de ciberseguridad con 5 preguntas. Entonces aquí se van a explicar los 3 casos. En función de lo que es la parte de el alfa de Cronbach, que es el primero que se va a estudiar, en función de este ejercicio, el alfa de Cronbach me permite establecer a mí lo que es la sistematización de los 5 elementos, en este caso de una escala de Likert con 5 indicadores. Cada indicador tiene una puntuación establecida. Cuando es 5 se le asigna a lo que es la parte de casi siempre con 4, alguna vez con 3, casi nunca con 2, nunca con 1. Y eso nos permite a nosotros establecer esa sistematización que se ve en el cuadro. Posteriormente, pues se calculan las varianzas de cada indicador individual y luego se calcula la varianza de los totales de ellos. Eso se coloca dentro de la formulación y nos permite establecer, en este caso, la confiabilidad que se obtiene para el alfa de Cronbach de 0.9, que es una confiabilidad 0.94 muy cercana al 1. Ahora, cuando nosotros tenemos valores establecidos con una escala Likert para la sistematización, pues le asignamos esos valores. Caso contrario, pues suele suceder con lo que es el señor Kuder y Richardson. Debido a que en el Kuder Richardson nosotros estudiamos ya otros elementos que tienen que ver en la sistematización con 1 y 0, es decir, preguntas que dicen sí y preguntas que dicen no, a diferencia de la que vimos actualmente que sistematizaba pues desde 4, 3, 2, 1 y 5, porque son los valores que se asignan para una escala. Si tuviera 7 elementos, tiene 7 elementos. Si son 3, fuese 1, 2, 3. Pero en este caso están para una escala Likert con 5 indicadores. El Q de Richardson es sí y no. Uno, tal vez no, valores dicotómicos. Y en este contexto, pues me da un indicador de gestión por preguntas erradas, preguntas correctas y la varianza total de todos esos ítems. Y al transformar o colocar en la formulación, pues vemos que nos da lo que es un indicador de 0.88 y está dentro de un valor aceptable. Luego tenemos lo que es la parte de la aplicación de la tercera técnica de confiabilidad para la consistencia interna, que viene siendo el test retest. Y el test retest lo que hace es medir cuántas veces responde las personas la pregunta en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Un individuo, cada uno de los 50 individuos ha respondido todas las preguntas, algunas preguntas, ha mantenido inconsistencia dentro de la información que da. Entonces eso se observa dentro de un gráfico de dispersión, qué tan seguro ha sido la respuesta de la misma población, considerando que el test retest se aplica al mismo cuestionario contenido en 2 intervalos de tiempo distintos. Por supuesto, eso también me da un indicador de confiabilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos, de acuerdo al autor Ruiz, nosotros podemos decir
que cuando tenemos valores por debajo del 0.6 son valores que son entre moderados y descartables, no son considerables actos estables para una investigación. Cuando tenemos un valor que está entre 0.70 y 0.80 son valores considerables, pero entre 0.80 y 0.90 es altamente confiable el instrumento y se puede considerar inclusive para un nivel doctoral. Cuando los instrumentos sobrepasan el 0.90, que están llegando al propio 1, o es un instrumento con un alto calibre de precisión, exactitud y estabilidad que debe ser sometido a múltiples revisiones antes de su aplicación o después de su aplicación pilotada, porque puedes decir que tiene varias preguntas con elementos repetidos. Muchas gracias. Saludos. Para brindarle continuidad a este extraordinario tema, damos un giro hacia la tendencia postpositivista, donde el procedimiento de cálculo de la confiabilidad desde el enfoque cualitativo se basa en la confiabilidad interna. Es esa coherencia, esa estabilidad dentro del estudio. La confiabilidad interna se refiere a la consistencia del proceso de análisis, la estabilidad de las interpretaciones y la correspondencia entre los datos y los hallazgos. Ese procedimiento para garantizar la confiabilidad interna. La triangulación de fuentes técnicas o investigadores es comparar datos provenientes de diferentes participantes, momentos o instrumentos. Es la revisión por pares, que es desde el punto de vista de otros investigadores, examinar esas categorías, códigos y decisiones analíticas. La codificación sistemática, que aplica un proceso de codificación que sea clara, que sea replicable, transparente, abierta, axial y selectiva. Una auditoría interna del análisis, que revisa los memos, matices y registros más las decisiones interpretativas. Esa saturación teórica que asegura que las categorías estén suficientemente desarrolladas y no aparezcan datos nuevos. Coherencias entre las categorías y evidencias verificadas, que cada interpretación esté sustentada con citas textuales o registros observacionales. La reflexibilidad del investigador, que es documentar cómo las propias creencias o experiencias pueden influir en el análisis. La confiabilidad externa es la estabilidad y la verificabilidad del estudio por otros. La confiabilidad externa se refiere a la posibilidad de que otros investigadores puedan comprender, seguir y verificar ese proceso, aunque no se busca replicación exacta, como en lo cuantitativo. El procedimiento para garantizar la confiabilidad externa se basa desde la descripción densa del contexto, detallar lugar, participantes, condiciones y dinámicas del estudio, transparencia metodológica, documentar paso a paso cómo se recolectaron y consiguieron cada uno de esos análisis de datos, archivos de la investigación, conservar entrevistas, notas de campo, matices, memos, decisiones analíticas, entre otras. La triangulación externa, a diferencia de la interna, es una revisión del estudio por externos ajenos al equipo investigador. La calidad de los criterios de selección de participantes es justificar el muestreo y sus pertinencias. La consistencia en la aplicación de técnicas asegura que las entrevistas y las observaciones o grupos focales se realizaron bajo criterios uniformes, y la revisión de coherencias entre los objetivos, preguntas y hallazgos garantizan que el estudio mantiene una única lógica. La confiabilidad basada en la calidad de la investigación baja desde el punto de vista del criterio de rigor cualitativo. Esta dimensión integra los criterios clásicos de rigor propuestos por Lincoln y Guba, donde la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia, la confirmabilidad, procedimientos para garantizar la calidad de la investigación. La credibilidad es la validación por los participantes, esa triangulación metodológica y teórica, la observación prolongada y la persistente. La transferibilidad es la descripción detallada del contexto para permitir que otros juzguen si los hallazgos pueden aplicarse a situaciones similares.
La dependencia dentro de la auditoría externa del proceso, ese registro sistemático de decisiones metodológicas, la confirmabilidad, ese uso de diarios reflexivos, esas evidencias que respalden cada interpretación, separación clara entre los datos y la opinión del investigador. La integridad ética es el consentimiento informado, una protección de identidad, el manejo responsable de la información, una coherencia epistemológica, una alineación entre paradigma, método, técnicas y análisis. La transparencia en la presentación de resultados, inclusión de citas textuales, descripciones y evidencias que permitan verificar la interpretación. En el enfoque cualitativo, la confiabilidad se calcula, no se calcula, sino que se construye y demuestra mediante procedimientos rigurosos que aseguran internamente la coherencia y estabilidad del análisis y externamente la verificabilidad y transparencia del proceso. Es la calidad global, su credibilidad, dependencia, su confirmabilidad y transferibilidad. Este enfoque reconoce que la realidad social es compleja, contextual y dinámica, por lo que la confiabilidad se fundamenta en la profundidad, coherencia y transparencia del trabajo investigativo. Para mí fue un gusto acompañarles. Mi nombre es Yolena Altuve y nos vemos en otra oportunidad.